Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a explicar, dentro de un marco educativo, uno de los textos más mal comprendidos de los escritos judíos que el cristianismo ha popularizado con el nombre Nuevo Testamento. Dado a que lo estamos haciendo de manera pública y esperamos que llegue a todo el interesado, vamos a utilizar lenguaje y terminología sencilla para que el mensaje sea comprendido por todos. El texto en cuestión es este que dice: Tomás respondió y le dijo a Yehoshua de Nazaret: Señor mío y Dios mío. Este texto pertenece al libro místico judío del primer siglo de contexto mesianista, popularizado por el cristianismo como el libro de Juan o el Evangelio de Juan. Este libro tiene un lenguaje diferente a los otros libros que tratan sobre la tradición de Yehoshua. Me refiero a los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El libro registra discursos con declaraciones enigmáticas y mucho lenguaje figurado, tanto en boca de Yehoshua como por parte de quien o quienes produjeron el texto. El propio texto dice en el capítulo 16, verso 25, les he hablado en lenguaje figurado. Este lenguaje utiliza la comparación o la analogía para transmitir un significado profundo. ¿Recuerdan? Debes nacer de nuevo, yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy la luz, yo soy la puerta, etc. Nada de esto es literal, sino lenguaje figurado. El propio autor o la propia escuela está atraída a este lenguaje figurado y lo emplea en el texto como recurso literario para expresar ideas de manera no literal, creando imágenes o efectos poéticos. Así comienza el libro. De hecho, al principio fue la palabra, al principio fue la expresión, y en ella había luz. Evidentemente, el autor o los autores del texto están haciendo uso del material del libro del Génesis, libro que comienza con la misma expresión: al principio de crear Elohim los cielos y la tierra. Y continúa diciendo que la primera expresión fue Yehi Or, sea la luz. Sí, la luz primordial. Y de esta forma, en lenguaje figurado, el autor del llamado libro de Juan conecta el concepto Mesías con esta primera expresión o palabra o logos del libro del Génesis. Yehi Or, sea la luz. Esta es la primera palabra, la primera expresión que se registra, a partir de la cual se comenzó a crear el resto del mundo según el libro del Génesis. Pero bueno, ese no es el texto a tratar en esta ocasión. Ya de hecho hay un vídeo que hemos realizado cuyo enlace se encuentra en la descripción del presente vídeo. Hoy nos concentraremos en el significado del texto registrado en el capítulo 20, verso 28. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Este texto suele ser sacado de contexto para afirmar que Tomás identificó a Yehoshua de Nazaret como Dios. Pero que ha sido sacado de contexto es evidente, pues tan solo unos versos anteriores dice el texto, capítulo 20, verso 17, Yehoshua dijo: Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, que en boca del propio Yehoshua, él tiene un Dios, que es el mismo Dios de sus discípulos. Por ende, identificar a Yehoshua como Dios contradice la lógica del texto y la lógica del lenguaje. Sería como decir que Dios tiene un Dios. Y de hecho el texto nos informa que Yehoshua mismo había dejado en ridículo a sus oponentes cuando estos lo acusaron falsamente de hacerse Dios. Yehoshua categóricamente negó siquiera insinuar ser Dios. Dice el texto, capítulo 10, verso 34 al 36, ustedes dicen, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Yehoshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses son?
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino el mensaje divino, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Estimada audiencia, queda claro pues que Yoshua mismo negó ser Dios. Pero, ¿qué significa hijo de Dios en este contexto mesianista en la cultura judía? Hijo de Dios significa ser el rey davídico de Israel, el rey elegido por Dios. Por ejemplo, de David está escrito, he hallado a David mi siervo, él me dirá, tú eres mi padre. Yo lo haré primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. De David y su dinastía está escrito, yo mismo he santificado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y de Salomón, hijo de David, está escrito, yo seré para él por padre y él será para mí hijo. Por esta misma razón, el libro que estamos analizando en el capítulo 1, verso 49, se registran las palabras de Netanel, discípulo de Yoshua de Nazaret, que dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es, tú eres el Rey teocrático de Israel, el elegido divinamente. Vayamos pues al texto en cuestión, capítulo 20, verso 28. Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Qué significan estas palabras dirigidas a Yoshua de Nazaret? El texto tiene su propio contexto, y si yo tomara el texto de forma aislada, entonces pudiera manipular el texto. Hagamos el ejemplo. Veamos. Si tomásemos el libro de Salmos, capítulo 82, verso 6, el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 6, capítulo 22, versos 7 y 8, pudiéramos sacarlo de su contexto y manipularlo. ¿Qué dice el Salmo 82, verso 6? Ani amarti Elohim atem. Yo dije, ustedes son Elohim. Vayamos entonces al contexto. En el mundo hebreo, Elohim se emplea, o sea, la palabra Elohim se emplea para identificar no solamente al creador, sino para identificar a las autoridades, a los jueces, a los gobernantes. Note, por favor, Éxodo 7:1 y 4:16, donde Moisés es llamado Elohim. Moisés, un individuo, no dos, no tres. Moisés es llamado Elohim. También en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 13, el profeta Samuel es llamado Elohim. Repito, un ser humano, no dos, no tres, es llamado Elohim. Pero aquí no queda toda la evidencia. Leamos lo que está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 12. Vayomer Jonatán el David, Adonai Elohei Israel. Jonatán le dice a David, Yud-Hei Vav-Hei, el Eterno, el Señor, Elohim de Israel, cuando busque a mi padre mañana a esta hora, etc. Jonatán está llamando a David Dios de Israel, soberano Yud-Hei Vav-Hei. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido, ¿cierto? Sentido contextual. Razón por la cual muchas traducciones agregan palabras a la hora de traducir para resaltar lo que ellos creen que pudo haber sido aquel diálogo entre Jonatán y David. Por ejemplo, plantean que se trata de un juramento. En este caso, Jonatán estaría diciendo, por Dios, por el Dios de Israel. Pues claro, el contexto en general indica que David no es Dios, que David no es el Dios de Israel. Aunque hay un texto que literalmente, aparentemente, lo diga. Pues lo mismo hacen algunos en el caso del texto que estamos analizando. Las palabras de Tomás en el capítulo 20, versículo 28 del llamado libro de Juan. Señor mío y Dios mío. Palabras dirigidas a Yoshua. Se toman como una exclamación de Tomás
para la divinidad, no en referencia a Yehoshua de Nazaret. Pero me gustaría en esta ocasión presentarles otra propuesta. El pasaje no es ambiguo, sino que forma parte de todo el contexto de un libro místico judío del primer siglo. Vayamos al contexto, lo que Yehoshua había enseñado días antes. En el capítulo 10 dice, yo y el Padre somos uno. Fíjese que no dice, yo soy el Padre, sino yo y el Padre somos uno. Sus oponentes de Judea intencionalmente lo malinterpretaron y lo acusaron de blasfemia, diciendo algo así, tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Pero Yehoshua negó esto rotundamente y explicó qué significa su exposición, sus palabras, yo y el Padre somos uno. Lo podemos ver en el capítulo 10, el verso 36 al 38. A quien el Padre santificó y comisionó, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿No está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino el mensaje divino, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es la explicación del propio Yehoshua de su frase, yo y el Padre uno somos. Sigamos comprendiendo el contexto de lo que Yehoshua había enseñado previamente. El tema sigue del capítulo 10 ahora al capítulo 12, cuando Yehoshua asistió a una fiesta en Jerusalén. Dice el texto que Yehoshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me comisionó. Y el que me mira, ve al que me comisionó. Si somos congruentes con el lenguaje, evidentemente, el que comisiona no es el mismo comisionado. En otras palabras, Yehoshua no se envió a sí mismo. Lo mismo vuelve a decir en el capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y de qué forma ha visto al Padre el que vea a Yehoshua? Veamos el contexto. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo les digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace sus obras. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me comisionó. Ya de esto había hablado Yehoshua de Nazaret, de hecho, desde el llamado capítulo 7, verso 16 al 17. Mi enseñanza no es mía, sino del que me comisionó. Si alguno está dispuesto a hacer su voluntad, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha comisionado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Capítulo 12, verso 49. Finalmente, comprendemos que la clave para entender la declaración de Tomás, Dios mío, Señor mío, se encuentra en la conversación que Yehoshua ha tenido desde los primeros capítulos del llamado libro de Juan, pero sobre todo de la conversación que tuvo precisamente con sus discípulos Tomás y Felipe, unos aproximados 10 días antes de lo que se describe en el capítulo 14. Veamos detenidamente el texto. Capítulo 14, verso 2. Yehoshua les dice a los discípulos que pronto irá a la casa de su Padre. Se refería evidentemente a su ascensión a otra dimensión, haciendo referencia a su muerte y resurrección. Entonces,
En el resto del capítulo 14, el autor añade, en el verso 4, y conocen el camino a donde voy. Le dice Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Josué le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Nótese que se emplea la misma terminología. El que me ve, ve al Padre que me comisionó. Verso 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y Josué le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace sus obras. Es muy clara la diferencia, la distinción entre el Padre y el Hijo, esto es, entre el Todopoderoso que ha elegido a su Mesías, a su Rey teocrático, el cual habla las palabras encomendadas por la divinidad. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Con todo este contexto del texto, resulta ya muy sencillo comprender cuando Tomás dijo a Josué, mi Señor y mi Dios. Estaba reconociendo lo que Josué le había enseñado días antes a Tomás y a Felipe, que Dios está en Josué y que por lo tanto el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, en sus palabras y en sus obras se encuentra el Padre. Todas estas palabras, todas estas obras eran de procedencia divina. Compréndase, el texto no dice que entonces Tomás reconoció que Josué era Dios y le dijo, Josué, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Esto no es lo que dice el texto. Josué había explicado que Dios lo comisionó. Por lo tanto, Josué, siendo el comisionado, lo representa en palabras y en hechos. Es un concepto muy antiguo de la cultura hebrea. Sheluchó shel Adam kemotó. El enviado representa a aquel que lo envió. Dios trabaja a través de Josué. Las palabras de Josué proceden de Dios. Las obras de Josué son las obras de Dios. Por ende, cuando Tomás ve a Josué resucitado y le dice, mi Señor y mi Dios, es la exclamación de percibir en la resurrección del Maestro la obra de Dios. Con toda esta información, estimados, vayamos ahora sí al contexto del capítulo 20, donde se registra la expresión de Tomás. El contexto es cuando Josué se apareció a sus discípulos tras la resurrección. Tomás entonces no estaba presente. Leamos el capítulo 20, verso 19 en adelante. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a la gente de Judea, Josué vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Josué vino. Más tarde, los discípulos le dijeron a Tomás que habían visto a Josué. Por su parte, Tomás dijo que él no creería a menos que él mismo viera a Josué. La pregunta es, ¿no creería qué? La respuesta es, no creería que Josué había
resucitado, a menos que él mismo lo viera. El contexto no es que Tomás no creería que Yahushua es Dios, sino que no creería que Yahushua había resucitado, a menos que lo viera. Veamos entonces el verso 25. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Vuelvo a preguntar: ¿no creerá en qué? ¿En que Yahushua es Dios? En contexto es: no creerá en que Yahushua ha resucitado después de haber sido asesinado. El contexto sigue diciendo que pocos días después, Yahushua resucitado se apareció nuevamente a sus discípulos reunidos en presencia de Tomás. Yahushua le mostró las marcas de los clavos a Tomás, le habló de su incredulidad y Tomás finalmente respondió: Señor mío y Dios mío. Veamos el texto. Dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Josué le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. La pregunta es: ¿creer en qué? En que resucitó. El tema no es si Yahushua es Dios, sino si Yahushua resucitó o no. Recordemos que Yahushua resucitado tiene un Dios, que es el mismo Dios de sus discípulos. Se apareció a Miriam de Magdala una semana antes del incidente de Tomás y le dijo: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El autor acaba de registrar que Yahushua tiene un Dios y que ese mismo Dios es el Dios de sus discípulos. Además, después de la confesión de Tomás, el autor concluye su escrito diciendo: por tanto, Yahushua hizo también muchas otras señales, pero estas han sido escritas para que crean que Yahushua es el ungido, el Hijo de Dios. Capítulo 20, verso 30 al 31. Exactamente las mismas palabras que dijo Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido. Esto es, el Rey de Israel, elegido por designio divino. De la misma manera que David y Salomón son llamados hijos de Dios y Dios es llamado el Padre de ellos. El contexto es claramente mesianista. No es un contexto en el cual el Mesías es percibido como Dios. Sería una contradicción a lo que escribe el propio autor del texto, así llamado Juan. El contexto del texto es apelar a la autoridad del Mesías, basándose en las obras que hizo el Mesías y en la resurrección como la vindicación que Dios le dio al Mesías para evidenciar que, en efecto, el Mesías estaba en lo correcto. Y este es el tema central del libro. De hecho, en las primeras secciones del libro lo leemos. Capítulo 1, verso 18 dice: nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. En otras palabras, Tomás pudo ver las palabras de Dios y la obra de Dios en Yahushua resucitado. Y esta es la manera en que el autor o los autores de este documento decidieron decirlo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y de qué forma ha visto al Padre el que vea a Yahushua? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo les digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace sus obras. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me comisionó. En conclusión, el contexto del dicho de Tomás registrado en Juan 20:28 se encuentra en los capítulos 10
y 14. No dejes que Juan 20:28 sea interpretado fuera del contexto del texto. Muchas gracias por su atención. Será hasta un próximo vídeo.